que ilumina, la luz que ilumina las oscuridades. Esto es importante. Es lo primero que hace la madre bíblica en el día 1 del libro del Génesis de la creación, la luz. Y el conocimiento es para preguntarse. Y el tema que esta tarde nos convoca y nos reúne, la culpa, parece que entra en contradicción profunda con el conocimiento. Si en la creación es el conocimiento y la conciencia la base, parece que la culpa entra en conflicto. Y para ayudarnos a hacernos más preguntas y algunas respuestas, pues nos acompañan la reverenda Diana Chaboya, la pastora Rebeca Montemayor, la reverenda Margarita Sánchez y la doctora Marilu Rojas. Para esta tarde tratar de responder desde una teología no patriarcal si la culpa realmente es parte de la doctrina cristiana, como nos han enseñado algunos catecismos, que tenemos que sufrir mucho para pagar nuestras culpas. Y esta culpa se ha ensañado con las mujeres en estos procesos, que la culpa veremos que tiene que ver poco con la conciencia y la autoconciencia. Viene de otros mundos culturales, más que del mundo bíblico esto de la culpa, pero en nuestros catecismos pareciera que es unida a la doctrina cristiana el asunto de la culpa. Y la culpa se ensaña con las mujeres y con los grupos de las diversidades sexuales tan fuertes. En América Latina esta culpa. La culpa ha sido como el caballito de batalla de muchas iglesias patriarcales y quiriarcales. Y para iniciar este diálogo y preguntarnos cosas en torno a la culpa, la libertad de conciencia, la luz, la autoconciencia, primero empezamos con la reverenda Diana Beatriz Chaboya. Ella es presbítera por The Anglican Free Communion International. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de México. Es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Es licenciada en Historia y en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Sociales de la Comunidad Teológica, en Ciencias Bíblicas, perdón, de la Comunidad Teológica de México. Coordina el colectivo interreligioso por la paz en Guadalajara y presta un servicio con migrantes en el refugio de la Casa del Migrante y es parte de este grupo de acompañamiento espiritual. Pues le damos la bienvenida a la reverenda Diana Beatriz. Gracias, Julián. Bienvenidos todos, todas a este foro. Y bueno, el hilo conductor o el tema es precisamente la culpa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nadie, absolutamente nadie, podemos ser ajenos o ajenas a una sociedad y esa sociedad construye reglas y normas. De unas somos conscientes y de otras no. El comportamiento nos es enseñado, no es algo natural. Lo natural es el sol, el viento, el agua, pero no es natural ni la pobreza, ni la riqueza, ni el dominio. Y de esas normas que no somos conscientes, la mayoría de las veces se desprende la culpa. Y bueno, una culpa desde lo religioso y desde la cultura, pues en general, y este sentimiento es aprendido. Y bien, y de esas normas, bueno, como le dije, no somos conscientes, y nuestra sociedad mexicana actual, bueno, somos producto de siglos y siglos de historia que seguimos reviviendo sin pensarlo siquiera. De ahí, pues, una nación que se conformó en sus inicios por dos instituciones, que sería la Iglesia y el Estado español. El conquistador, bueno, trajo consigo sus reglas, sus normas, y España, nación que se conformó con bases en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y bajo esa óptica forzó a la nueva nación, que sería, pues, en este caso, la Nueva España. Normas morales y religiosas ajenas a las culturas originarias. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Aquí en Guadalajara, había varios canales, varios veneros, y en un barrio que se llama Mexicalcingo había varios veneros y la gente se bañaba ahí desnuda, según dicen los cronistas. Entonces lo que hacen los frailes franciscanos en el momento es precisamente
poner, porque no podían quitarles la costumbre de bañarse desnudos, porque para los pueblos originarios eso no era ningún problema, pero para el conquistador sí, o sea, el cuerpo era, pues no sé, el cuerpo desnudo era malo, etcétera. Entonces lo que hicieron precisamente para erradicar esa costumbre fue poner cocodrilos, lagartos en los canales para que la gente no se bañara. Digo, es un ejemplo pues de este caso que vemos pues que el cuerpo desnudo igual pues a pecado. Otro ejemplo, en cuestión de historia, vemos pues las tepehuanas, las blusas. Las tepehuanas se ponen pues, porque les dije blusas, un tocado, pero en realidad ese tocado en un principio era una blusa que las damas españolas se las regalaron para cubrir el torso porque estaba desnudo. Y entonces se les hizo tan bonito el encaje que se lo ponen pues de adorno en la cabeza y siguen con el torso desnudo. Y actualmente las tepehuanas trae el tocado, trae unas pequeñas manguitas haciendo énfasis pues en recordando la blusa que se ponían como tocado. Bueno, ese es un ejemplo de cómo inconscientemente el dolo, la culpa, las normas se van filtrando en las sociedades y en las conciencias sin darnos pues cuenta. Se ha dicho pues que el pecado ofende a Dios. ¿Realmente Dios se ofende? ¿Realmente hacemos un daño a Dios? Por favor, o sea, Dios nos ofende, Dios es misericordia, Dios es amor. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. ¿Y qué es lo que nos aleja? Lo que nos hace daño a nosotros, a nosotras mismas, a los demás, al planeta. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria había un triángulo con un ojo en el medio que decía Dios te ve, ¿no? Entonces dices, híjoles, este vigilante juez que está en todas partes, bueno, desde ahí es un miedo terrible a esa deidad que está presente hasta cuando uno va a hacer pipí, pues entonces, ¿qué onda con este ente tan vigilante, no? Y bueno, y de ahí pues el temor a Dios sería igual al concepto de miedo, no el temor a ir contra el plan divino de igualdad, de libertad, de decisión, de discernimiento. Entonces, bueno, en este caso, todo es un constructo social, y nos llena pues de una culpa institucionalizada. Para que exista la culpa, pues debe haber pues un dominante y un dominado. Si no hay ese binomio, la culpa no puede existir. O sea, el poder que se le da al dominante por parte del dominado, ¿no? O sea, chantajes emocionales, espirituales, qué sé yo, ¿no? Mediante la culpa, pues, precisamente existe el control y en este caso la imposición de normas y roles inconscientes. Eso lo vemos desde la sexualización de los juguetes cuando somos niñas y cuando hacen los juguetes para niñas y los juguetes para niños, ¿no? Y si una niña, digo, me pasó a mí, si yo jugaba con carritos, bueno, pues eres una marimacha, etcétera, ¿no? Entonces ya es una forma de ir marcando los roles o los papeles de los géneros en las sociedades, ¿no? Otro ejemplo les pongo, cuando estaba, bueno, yo practicaba taekwondo cuando estaba en la universidad y una compañera, no sé cómo salió el tema del matrimonio y me dice, oye, pero tienes 20 años y vas a llegar a los 25 sin un hijo. Dije, ah, caramba, ¿y esto qué onda, no? Y se pueden decir, bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero resulta que no, de hecho, estábamos charlando que una niña pues de 5 años decía que, una niña actual de 5 años decía que precisamente el fin de la mujer era ser mamá. Dije, ay, híjoles, y es una pequeña de 5 años, ¿no? Entonces no estamos hablando de cuestiones que pasaron hace 1.000.000 de años, cuando yo era adolescente, sino esto fue hace 15 días, ¿no? Bueno, retomo, la explotación y el dominio no son naturales, son parte de un sistema y nosotras vivimos en un sistema capitalista donde para que haya ricos tiene que haber pobres. Del mismo modo, el salario que de una persona debe alcanzar por lo menos para dos.
Y en este caso, el varón se convierte en el protector, y en el proveedor, y el papel de la mujer sería la atención de la casa, pero vivir con un solo salario para una familia. O sea, si nos damos cuenta, estamos involucradas en un sistema que sin querer, sin ser conscientes, nos encausa, nos enmarca en determinados papeles, en determinados roles que se deben de cumplir si no estás fuera de esto, ¿no? Y bueno, ir contra ello, contra esta situación es rebeldía, y entonces se genera pues la culpa producto pues de manipulación. Y bueno, desmitificar la culpa es todo un proceso. A veces hay situaciones que te hacen o que nos hacen en el momento tener un cambio radical, pero muchas veces tiene que ser un proceso, porque esto aprendido cuesta bastante trabajo erradicarlo, porque nos sentimos fuera del estereotipo que marcan las sociedades, y desde ahí es todo un rollo de aquellos, ¿no? Bueno, entonces, al desmitificar la culpa y este proceso, bueno, se tambalea lo que se ha construido durante siglos, de aquella simbiosis, de aquella, de culturas, de los pueblos originarios y del dominio, pues, español. Entonces, sí, no porque esto se haya, ciertos comportamientos, ciertas costumbres hayan perdurado durante muchos siglos, quiere decir que esto sea bueno. O sea, aquí son cuestiones institucionales, y las instituciones, o sea, las iglesias, porque no excluyo que únicamente sea papel de una sola iglesia, las iglesias también tenemos mucho que ver para perpetuar este sentimiento de culpa. Y bueno, hasta aquí mi participación y muchas gracias. Gracias, reverenda Diana. Pues estas reflexiones las hacemos en torno a este escrito que precisamente se llama Descolonizando la culpa desde el feminismo, de la doctora Marilu Rojas, aquí presente esta tarde con nosotros. Este escrito está editado por CDD México, Católicas por el Derecho a Decidir, y a partir de ahí estamos haciendo estas reflexiones. Se los recomendamos mucho como guía. Son pocas hojas, no es un gran escrito, porque lo que queremos es precisamente iniciar estas reflexiones. Pues la reverenda Diana esta tarde nos lleva precisamente de lo que es natural y de lo que son constructos culturales, y la culpa como este constructo cultural. Y nos hace una pregunta, me parece esta tarde fundamental. ¿Dios se ofende? Porque siempre se nos ha hablado de las ofensas que hacemos a Dios. Esta pregunta que ella plantea, que cada una de nosotros en su propia vida se la tiene que ir respondiendo, si es verdad que Dios se ofende. Y cómo desmistificar la culpa en estos procesos sociales que nos habla precisamente sus palabras, es que no es algo natural, sino un constructo social. Y damos la bienvenida al pastor Miguel Ángel Solórzano. Él es de nacionalidad salvadoreña, tiene varios años ya en México. Él es pastor de la Iglesia Luterana del Buen Pastor de la Ciudad de México. Él es parte de este grupo de acompañamiento espiritual y es parte de Iglesias por la Paz. Pues bienvenido, Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias, Julián, y gracias a las compañeras por compartir, por darme la oportunidad de compartir este espacio. Gracias también a todos quienes están acompañando esta transmisión. Un gusto poder compartir desde nuestra experiencia también una reacción al documento, y justamente quisiera, en mi caso, tener una pequeña reacción a este documento que ya mostraste y que van a poner el link ahí en los mensajes del chat para que lo puedan descargar y poder tenerlo también ahí como un instrumento, como una herramienta. Pues quisiera primero comentar que mientras el grupo de acompañamiento, mientras se nos presentaba este documento sobre la descolonización de la culpa, casi inevitablemente comencé a encontrar que muchas prácticas cotidianas, personales, sociales y de nuestras comunidades de fe se logran identificar muy fuertemente en el contenido de este documento.
sin que necesariamente venga mencionado en el documento, pensé casi inmediatamente incluso en el Génesis, ¿no? En aquella parte de la culpa desde Eva como causante de la caída. Y así pues lo primero que quisiera mencionar es la importancia de este documento como una herramienta para encontrar en él nuestras propias prácticas patriarcales, ¿no? No solamente lo que está pasando en otros contextos, en otras iglesias, sino nosotros mismos, nosotras mismas como comunidades de fe, tener este documento también como una herramienta para encontrar estas prácticas, ¿no? Y poder justamente desconstruir, descolonizar nuestras prácticas patriarcales, juzgadoras, condenatorias hacia la mujer. Me parece que puede ser el documento una suerte de escáner, ¿no? Para que justamente en la lectura de él se llegue a una reflexión profunda, tanto personal como comunitaria, del tema de la culpa en nuestros entornos. Personalmente, yo considero que las instituciones, o que desde las instituciones religiosas, siempre se ha sacado mayor beneficio de la predicación de la culpa y la condenación que de la predicación de la liberación y la salvación, y la restauración también. Pero también es más que evidente que en esta predicación, esa práctica de predicación de condena y de culpa, en esta práctica de cargar el tema de la culpa a los miembros, a las personas que conforman una comunidad, hay una exagerada sobrecarga hacia las mujeres, en lo espiritual, en lo laboral, en lo social, en prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay una práctica cotidiana que impone culpas específicamente a las mujeres y al hecho de ser mujer, ¿no? Como un pequeño y burdo ejemplo, por ejemplo, no hay culpa en un padre que no pasa tiempo con sus hijos o con sus hijas porque está trabajando, pero sí la hay en el sentido contrario cuando esto mismo pasa con la mujer. Se entiende como abandono. Ella debería de organizarse para darse el tiempo, no hacerse cargo de su familia es casi como un abandono y ella debería de tener como todo organizado para poder pasar tiempo con sus hijos, con su esposo, tener este tiempo de calidad. Ahí hay un sentimiento de culpa que no es igual en el tema del hombre, ¿no? Se entiende como una especie de abandono el hecho de que la mujer también muchas veces no tenga tiempo para estar con su familia. Esto genera una culpa impuesta desde lo social. Otro ejemplo es, por ejemplo, un hombre que decide no hacerse cargo de un embarazo. Que tiene otros planes para su vida. No es juzgado de la misma manera como cuando una mujer, por las mismas situaciones, decide interrumpir un embarazo. O sea, el rasero no es parejo en el tema de la culpa. Se sobrecarga la culpa en el tema de las mujeres, ¿no? En nuestras comunidades y en la sociedad en general. Y creo que también es importante el abordaje que hace el documento de la imposición de culpas, no solo desde los roles sociales, no solo desde los roles religiosos, sino también desde lo íntimo. Y trato de explicarme, no solo es esta imposición de las culpas por lo que se hace a nivel social, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, sino también en lo que se siente desde el ser, ¿no? El disfrute de la sexualidad de una mujer está muy cargado de culpa. Desear, pensar, fantasear, disfrutar, ejercer la sexualidad con plena libertad y disfrute, es algo mal visto. Es algo que también pasa por el tema de la culpa. Y ese para mí, hablando del documento, es un elemento muy importante, porque desde una lectura liberadora intenta recobrar el disfrute de la sexualidad desde la libertad de decidir sin culpa. El tema de la culpa es un tema que ha estado presente en las comunidades, pero que poco se trabaja. Y creo que este documento también pone sobre la mesa, por lo menos, abordar el tema desde nuestras personas, pero también desde nuestras comunidades. Y otro aspecto que me parece muy importante en esta reflexión del documento es lo que aparece en el documento, y esto un poco para provocar el que la gente pueda revisar el documento.
que aparece como los 10 mandamientos para la construcción de las víctimas, ¿no? Estos 10 mandamientos en contraste con los otros 11 puntos que aparecen también en el documento, que no aparecen como mandamientos, pero que voy a tomarme el atrevimiento de compartir que para mí serían como los 11 mandamientos para liberar a la víctima de la culpa. Estos elementos que menciona el documento como los mandamientos para generar víctimas y los 11 mandamientos para liberar a las víctimas son un tema fundamental en esta como herramienta de revisión de nuestras conductas. ¿Cuánto de lo que está ahí vemos cotidianamente en nuestras casas, en nuestras comunidades, y cómo podemos aplicar estos 11 mandamientos o puntos de liberación, ¿no? Esto junto con la reflexión desde la teología feminista, de no tomar como punto de partida la cruz, que ese es otro elemento que me parece maravilloso, este contraste entre la teología de la cruz y la teología de la resurrección. No tomar como punto de partida la cruz, y quiero citar textualmente el documento. Dice, la teología de la cruz es violenta para nuestros cuerpos, sexualidades, y aniquila nuestra fuerza erótica, mientras que la resurrección es un vestido nuevo que va más con nosotras, pues es algo que también experimentamos por nuestro cuerpo, y con esto me refiero al acto menstrual, al resurgir mensualmente de una especie de muerte que experimentamos para rehacernos y cobrar nueva vida. Cierro cita. Estos elementos que tiene el documento, considero que hacen de él un documento de lectura reveladora y liberadora, que con un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, nos lleva o nos quiere llevar a una reflexión profunda y que al mismo tiempo tiene un gran contenido teológico académico. No es un documento hecho al azar o así porque sí, es un documento con mucho contenido académico teológico, pero con un lenguaje sencillo que le regresa a la teología y al evangelio el sentido de liberación. Y termino diciendo esto, repito, considero que documentos como este son una magnífica herramienta, no solo en el tema de descolonizar y desconstruir, que es tan necesario, sino también en el tema de restaurar, de sanar, de reconciliar, y citando nuevamente el documento, de amigarse con el propio cuerpo. Entonces la invitación ahí para que este documento nos sirva como herramienta a todos y todas, y que de ahí pueda surgir un diálogo en el tema de la culpa en nuestras comunidades. Muchas gracias, gracias a Diana por su presentación y estamos ansiosos de escuchar a las compañeras también. Gracias, Pastor Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel nos presenta y hace énfasis en nuestras propias prácticas patriarcales, de nuestras propias iglesias. Él como pastor luterano pone esta mirada y como nos señala, hemos hecho demasiado énfasis en una teología de la cruz y poca mirada en una teología de la resurrección. Que esto, el escrito de la autora Marilú lo señala también y el pastor Miguel Ángel nos enfoca y nos trae. Pues agradecemos estos puntos que ha puesto importantes en esta reflexión. Y recordemos, por otro lado, que las palabras oprimen, la palabra culpa, pero las palabras también liberan, tienen ese poder sanador. Por eso la importancia de este escrito no solo son palabras en tono de liberación de la culpa y de la opresión. Y las teologías feministas han trabajado usando la palabra para la liberación con una hermenéutica de la sospecha. Y desde allá, nuestras pastoras y teólogas trabajan sus teologías y damos la bienvenida a la pastora Rebeca Montemayor. Ella es pastora ordenada de la Iglesia Bautista Shalom en la Ciudad de México, es licenciada en teología, maestra en ciencias teológicas con especialización en estudio de género. Ha sido profesora de varias instituciones teológicas en las áreas de Biblia, de género, educación, ecumenismo y en los últimos años mucho de diálogo interreligioso. Es miembro de la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo. Es parte también muy importante desde el inicio de Iglesias por la Paz
y es una colaboradora desde hace muchos años, yo ya no recuerdo cuántos, pero son muchos, con Católicas por el Derecho a Decidir, ha sido parte importante nuestra en estas reflexiones teológicas y en la práctica. Y coordina actualmente la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana Santa Fe en la Ciudad de México. Pues damos la bienvenida a la pastora y querida amiga Rebeca Montemayor. Muchas gracias, querido Julián. Y gracias, queridas compañeras, por compartir la mesa. Miguel, cuando leí el artículo, pensé en mi abuela materna, creo que sí fue cristiana, bastante hereje, pero bueno, al fin cristiana. Y ella siempre me repetía mucho, vale más pedir perdón que permiso. Y evoqué esta frase porque constantemente en el trabajo pastoral o como acompañantes de mujeres, hay tantas mujeres que todos los días y por todas las cosas están pidiendo perdón o disculpas en algo que sienten ellas que no están haciendo bien, ¿no? Entonces creo que gran parte de la culpa la conecto con esto. O sea, ¿por qué las mujeres piden perdón de todo? Hay tanta culpa en ellas. Y creo que, bueno, es el trabajo de autoestima para que asuman la responsabilidad de sus actos, pero también que asuman la responsabilidad de sus propias transgresiones y su libertad sin el terror de la violencia sobre ellas, con la seguridad. Y creo que por ahí va, me imagino que por ahí va este refrán popular que medito y que también tendría mucha tela de dónde cortar, ¿no? Si pedí perdón o permiso, o no pedí perdón, ni permiso, las dos. Para mí la culpa la conecté con el proceso de discriminación que termina en un discurso de odio, y me parece muy interesante porque la culpa, como bien dijo Diana, implica dos partes, o sea, del otro y hacia sí mismas, o hacia mí misma, o sea, involucra dos entes de comunicación. En el proceso de discriminación, cuando uno piensa algo, después uno siente algo de eso, después uno cree algo que pasa por el cuerpo, y después uno actúa en relación con eso que pensó, lo que sintió y lo que creyó. Y aquí es donde yo creo que termina en esta confluencia del discurso de odio, porque cuando yo me siento muy culpable, puedo llegar a decir me odio por lo que estoy haciendo y pensando y sintiendo, pero el otro o la otra parte, también odian. O sea, te odio. Entonces, porque te culpo, llega a tal grado que te odio. Entonces, creo bien que se necesita, es como un binomio muy sutil y muy perverso, donde intervienen muchos elementos que no los tenemos conscientes. Quiere decir que, por tanto, en la culpa, cuando yo te culpo a ti, yo te excluyo, yo te oprimo, yo te ignoro, yo te mato o te asesino, ¿no? Y creo, como bien sabemos, o todas las que estamos aquí compartimos en la mesa, es precisamente ese sistema mundo patriarcal que permea la cosmovisión y que ha incidido más en las mujeres. En las mujeres, en la naturaleza, en lo socio, lo político, social, educativo y por supuesto en lo religioso. Y compartimos eso porque en lo religioso también se maneja el discurso del imaginario sagrado. Entonces, ¿quién inflige la culpa? Y bien, como decía, o sea, Dios le ofende, o sea, Dios, lo que yo hago, es este gran hermano, ¿no? El Big Eye que mencionaba Diana. Quien le inflige, la instala, la construye, pero también quien la recibe, yo la instalo, me instalo la culpa, me adhiero la culpa, como una lapa, ¿no? Que queda en mi cuerpo, pero el cuerpo en el sistema mundo sería este cuerpo que también se instala en mi voluntad y en mi conciencia, o en mi no voluntad y en mi no conciencia, cuando hay una culpa. Y creo que los ejemplos bíblicos, bueno, también volví a pensar en Eva, ¿no? Que la transgresión de Eva pues, se permea en lo sexual. Si la transgresión de Eva tiene que ver con la historia de la humanidad, porque lo vivimos a través de Eva en lo religioso. Y yo creo que no nada más es lo religioso, sino incide muchas otras como visiones culturales, donde al fin la génesis de Eva permea en la humanidad a través de toda la historia, porque nos afecta, dicen, que nos afecta la fibra moral de toda la humanidad. La mujer que me diste fue ella,
Y creo que aquí viene ese sentido de la culpa. La culpa es algo que tiene que ver con una violencia irracional y que afecta toda la historia humana, que denigra el cuerpo y que no permite la autonomía, la decisión, la racionalidad que tiene que ver con el discernimiento, que se anota también en el artículo, y que es una clave de un criterio ético y moral, por supuesto, el discernimiento muy importante, ¿no? Entonces, desde la teología feminista, lo que hemos seguido descubriendo y estamos descubriendo es precisamente la cuestión de la culpa asociada con este poder insano, pero también con esta negación de la identidad o identidades de la persona como ser humano, en este caso más hacia las mujeres. Y hoy que se conmemora el Día Internacional de las Acciones de Salud con las Mujeres, bien decía Miguel, realmente la culpa, sí hay posibilidad en la liberación, en la autonomía y en la independencia de las mujeres de esta culpa, cuando su conciencia empieza a discernir qué es lo que está pasando, a que haya sanidad, sanidad en su cuerpo, pero también sanidad en su voluntad, en sus emociones y en su actuar. Y llega un punto en el que yo puedo decir, ya no me odio, o sea, sino como me amo tanto a mí misma que me permito realmente actuar en consecuencia. En la teología cristiana, bueno, se maneja, no sé tanto en la teología católica, la teología del gusano, que tiene que ver con esta teología de la retribución, es decir, Dios es todo y yo soy nada. Entonces, por aquí también me parece muy importante, porque no tiene nada más que ver con las mujeres, pero por supuesto que sí con el ser cristiano o cristiana, en el que yo soy nada, soy nadie. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que hago es para satisfacer a este Dios, para poder agradar a este Dios, para que este Dios o este ente sagrado se complazca en mí. Entonces yo creo que para mí una herramienta es cómo ir saliendo de esta teología del gusano o de la gusana, digo, si hablamos del género o del sexo, para que nos caiga el saco, porque nos cae mucho más a las mujeres. O sea, si los hombres no son nada, pues las mujeres somos menos que nada, en ese sentido genérico patriarcal. Entonces, aquí, como mencionaba, me parece clave, por supuesto, en el artículo, el discernimiento, que es algo que hemos trabajado mucho en este grupo. Hay un discernimiento para el derecho a decidir. Entonces, el discernimiento es ético, es moral, pero también el discernimiento es conciencia y el discernimiento es el derecho a. Y me parece fundamental esto clave en el sentido de cómo liberarnos de la culpa y cómo trabajar la no culpa para poder trabajar realmente la plenitud corporal en relación no solamente con mi cuerpo, sino también con el cuerpo de los otros y las otras, con los cuerpos sociales, religiosos, los entes que se mueven alrededor de nosotros. Entonces, en este sentido, y algo que, bueno, voy a dejar al final, pero con esto termino esta parte. Pensaba que cuando leemos estos artículos, como bien dijo Miguel y Dianita, ¿no? Muy claro, con la exposición teológica, social, que confluyen realmente cómo hay que descolonizar la culpa desde el feminismo. Pienso mucho en cómo le hacen todas las millones de mujeres que se asumen como nada. O sea, las mujeres que ni siquiera son conscientes de su propio cuerpo, las mujeres basurizadas, las mujeres pauperizadas, porque es muy interesante, Marilu, que manejas de la escasez de la vida, de la carencia de la vida, pero esto tiene que ver con ese sufrimiento, con esa violencia que toca fondo para las niñas y niños, las mujeres, las jóvenes, y bueno, el país en que vivimos, ¿no? Entonces, esta parte de cómo amigarse con estos cuerpos violentados, o sea, creo que mi pregunta es, en el acompañamiento que tenemos con las mujeres con el derecho a decidir cualesquiera que sea, en este caso, bueno, desde católicas, pero todos los días trabajamos con mujeres, ¿no? Que nos aflige mucho su situación y cómo salir, y gran parte, el 100% de su no salir es precisamente no sentirse nada. O sea, ellas mismas se sienten culpables de lo que son o de lo que no son. Entonces, para mí, yo lo dejaría como un desafío, una inquietud personal, para apuntarnos a que estos feminismos en los que creemos son muy plurales y tienen que cruzar todos los niveles, el académico, pero también todas las clases sociales o con las mujeres con las que trabajamos todos los días, porque duele mucho el terror a no verse en el espejo, reflejadas como
con esa posibilidad de ser personas, primeramente personas, ¿no? Personas nuevas que tienen el derecho a la plenitud. Gracias. Gracias, Rebeca, por tu participación. Pues la pastora Rebeca nos sitúa desde lo familiar con una anécdota de su abuela y nos habla de que las mujeres piden perdón por todo, de esta autoestima, y nos lleva precisamente a cómo me adhiero yo esta culpa en mi cuerpo desde la no voluntad y desde la no conciencia. Y este discurso que tiene que ver con los cuerpos violentados, la reflexión que esta tarde nos ha compartido es precisamente desde la teología feminista con estos cuerpos violentados, cómo los cuerpos vuelven a ser parte del discurso de la teología, porque la teología no tiene que ver sobre el Dios abstracto, Dios idea, una entelequia rara, sino sobre el aquí y el ahora del cual son parte central nuestros cuerpos. Me parece que ha puesto énfasis muy fuerte en el asunto del cuerpo, porque hemos espiritualizado tanto la vida que se nos olvidaron la vida de carne y hueso. Y esta participación de Rebeca Montemayor nos lleva precisamente al asunto de la violencia y el terror en los cuerpos de carne y hueso. Pues también nos acompaña la reverenda Margarita Sánchez. Ella es doctora en teología, es profesora de la Comunidad Teológica de México, es ministra ordenada de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y actualmente coordina el programa de estudios críticos de género y teología de la Comunidad Teológica de México. Y le damos la bienvenida esta tarde a ella. Es de República Dominicana, pero también en México, compartiendo sus saberes, sus experiencias, su cuerpo, sus gustos y toda su vida. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias. Y qué alegría, Julián, qué alegría, Rebeca, qué alegría, Diana, Miguel, Marilú, compañeras de Católica. Oye, Marilú, por siempre andar contigo me han dado vicariamente el título de doctora en teología, lo cual agradezco muchísimo. Gracias, Julián. Todavía no, vamos por otro, pero gracias. Y de verdad quisiera empezar felicitando los comentarios de cada uno de ustedes y muy particularmente felicitar esta labor que se propuso Marilú para trabajarnos este importante documento. El folleto que estamos discutiendo hoy, como ya escucharon, es una reflexión sobre cómo la culpa realmente se ha instalado en las cuerpas de las mujeres y en las cuerpas de las personas diversas genéricas. Y Marilú nos explica muy bien cómo desde el tiempo de conquista el concepto de la culpa fue armado junto con toda la estructura colonial para asegurar la obediencia y la sujeción de algunos cuerpos, estos particularmente los pueblos originarios, las personas esclavizadas y mujeres. Que por cierto, como bien acota Marilú en el folleto, son cuerpos y personas que son consideradas incapaces de tener moral. Todavía hoy en día. Esa matriz de violencia gestada en parte por los procesos coloniales y de decolonialidad nos acompañan aún hoy. Además, el folleto hace una cosa que comparto lo que Miguel dijo, que es una maravilla, que nos ayuda a encontrar vías para desvestirnos. Vamos a decir, para quitarnos la ropa, desvestirnos de ese sentido de culpa que nos imponen los sistemas religiosos y las estructuras sociales y políticas. Es una conspiración a que vivamos sin vergüenza. Con herramientas feministas
nos plantea Marilu, nos hace una invitación a desinstalar las cargas de culpa que los sistemas opresivos imponen con mayor fuerza, como ya se ha dicho, en las cuerpos de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas. También se nos invita a hacer la fiesta de los cuerpos, esa cosa de vivir sin vergüenza, sin reparo, la fiesta de los cuerpos, asumir una cosa que es muy importante y que se nos ha negado, sobre todo a las mujeres y a los cuerpos racializados y a la diversidad sexogenérica, asumir nuestra autonomía. Ahora yo me pregunto, esa es la pregunta que me hago, ¿en dónde colocamos ahora la culpa? Ya nos desvestimos de ella. Ahora, ¿dónde la colocamos? El concepto culpa emerge de los contextos jurídicos y busca, es un concepto para definir el juzgar a quien se le adjudica un error, para que haga un proceso de lo que Rebeca habló aquí, retribuya. Desde hace algún tiempo, las feministas negras vienen discutiendo un concepto muy complejo que se ha nombrado como abolicionismo. El abolicionismo parte de la preocupación de que todo el sistema carcerario y muchos procesos judiciales, procesos de retribución, están construidos y pensados para desfavorecer los cuerpos pobres, racializados, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las personas migrantes, etc. Por lo tanto, la manera en que se adjudican las culpas en nuestras sociedades ayuda a mantener las matrices de opresión. Quizás sea importante que en esta reflexión que hacemos desinstalemos totalmente la culpa y que hablemos de responsabilidad. Una responsabilidad sistémica, una responsabilidad que nos lleve a sanar vidas en procesos de curar los lastres que ha dejado las matrices de opresión y el trauma de la culpa, que ha sido una violencia traumática. La responsabilidad sistémica, como le he llamado, debe ser un emplazamiento a los estados, a las estructuras políticas, a las instituciones religiosas, para que asuman la responsabilidad que tienen en la creación, mantenimiento y sostenimiento de las matrices de violencia que hoy sufrimos, tales como el patriarcado, el racismo y los sistemas depredadores de la vida. Entonces es necesario hacernos varias preguntas. Voy a plantear algunas, son muchas más. ¿Quiénes se benefician con los sistemas de violencia sistémica? ¿Por qué conviene la sujeción de las cuerpas de las mujeres? ¿Por qué la sexualidad es una amenaza? ¿Por qué mantenemos sistemas binarios? ¿Por qué se mantiene la pobreza? ¿Quiénes se benefician con ella? ¿Por qué la economía no está centrada en la gente de a pie? Al adjudicar estas responsabilidades, no buscamos la justicia retributiva, es la misma herramienta, porque es la justicia que es parte del sistema de administrar culpa. Lo que buscamos es transformar hacia la sanación. Una transformación que nos lleve a pensar la vida en una plenitud para todos y no para unos pocos. Pero yo quiero hacer ahora un alto y hablarte directamente a ti que te sientes culpable
por tus decisiones sobre tu cuerpo, que te sientes culpable por afirmar tus opciones libres sobre tu sexualidad, sobre tu género. A ti que te sientes culpable porque desmontas las identidades que te han sido impuestas en las matrices de opresión y que al hacerlo te resignifica, pero te sientes culpable. A ustedes, de las que yo misma soy parte, les digo, sigan viviendo sus vidas a plenitud, sin vergüenza. Desnúdense de la culpa, porque al hacerlo nos van a dejar un mundo más limpio, con más posibilidades de que soñemos otras cosas. Quiero recordar una novela que vino a mi mente cuando estaba pensando esto, desde el novelista portugués José Saramago. Él escribió una novela titulada Las intermitencias de la muerte. En esa narrativa, la muerte es cancelada por un periodo. Y entonces, claro, este hecho sacude particularmente a la Iglesia Católica, pues, claro, la ausencia de la muerte sacude todos los fundamentos de fe, sacudió los sistemas económicos. Entonces yo quisiera hacer un ejercicio de ficción, de imaginación. ¿Qué pasaría si todas las cuerpas desechadas, si todas las cuerpas ninguneadas por los sistemas de opresión dejaran de sentir culpa? Yo imagino que esos sistemas comenzarían a caer. Sin culpa no hay patriarcado. Sin culpa no se sostendría las iglesias según las conocemos hoy. Sin culpas podríamos encontrar felicidad más allá de los sistemas de mercado. Sin culpas podríamos asignar responsabilidades para que acompañen el proceso de sanar muchas vidas. ¿Y sabes qué? Yo cuento contigo. Desnúdate de la culpa. Gracias, Marilú. Gracias, Católica. Gracias, compañero. Gracias, Margarita, por esta festiva presencia tuya de traernos a la teología con este conocimiento y muchas preguntas. Siempre que te escucho, me surgen más preguntas, planteas preguntas. Por eso, para quienes somos profesores de la comunidad teológica y tus alumnos, pues eres la doctora Margarita. Ya le diremos a la comunidad teológica que por aclamación popular te reconozca, porque tus saberes dan para eso y para más. Es decir, escuchar a una doctora en teología es hablar de la fiesta, precisamente de las cuerpas. La culpa nos lo presenta Margarita como parte de esta estructura colonial. Por eso hablamos de descolonizar la culpa, de estas estructuras coloniales que ya Diana nos había adelantado también todo el proceso de la colonia. Y el otro tema fundamental pues es la fiesta de los cuerpos, que esto precisamente la culpa nos ha lastimado a perdernos la fiesta de los cuerpos, la dicha de estar encarnados, de ser esa presencia divina en cuerpos, no almitas puras y espíritus desencarnados, que sería muy triste esa realidad. Cuando yo de niño escuchaba que en el paraíso iban a estar los angelitos por la eternidad tocando el arpa, decía, ay, qué aburrido lugar, yo no quiero ir a ese lugar. Y hoy recordé de mi infancia, de lo que yo pensaba escuchándote decir, falta la fiesta. Y se nos olvida que el conocimiento nació con el juego allá en la caverna. Era juego. Y la teología tiene que seguir siendo juego, no esos saberes aburridos, pesados. Y tú nos recuperas esta parte lúdica del conocimiento. Si no hay juego, no hay alegría en el conocimiento, y la teología se vuelve algo bien aburrido. Por eso mucha gente cuando oye que somos profesoras de teología dice, ay, qué aburrido, como que eso está muy feo, ¿no? Lo que hacen, no, si supieran que es muy divertido. El conocimiento es juego. Hoy que nos recuperan, que la teología es parte de este juego, que nos hablas de las preguntas que planteas son fundamentales.
¿A quién benefician estos sistemas de culpa? ¿A quién? Hay que preguntárnoslo, claro, para descolonizar precisamente que nos hablas del evolucionismo, que es importante decir, y recordar que los cuerpos son atravesados por muchos lenguajes, de tal manera que nuestros cuerpos también se vuelven lenguajes. Y uno puede leer un cuerpo feliz, un cuerpo festivo, o un cuerpo culpable y angustiado. Yo creo que la palabra divina quiere cuerpos festivos, que leamos cuerpos, en este sentido de la invitación de Margarita, yo lo entiendo. La palabra divina es para que se lean los lenguajes de los cuerpos festivos. Los lenguajes de los cuerpos culpados, angustiados, son tremendos y muy tristes, y son los que abundan en muchas de nuestras iglesias, por desgracia. Tenemos que seguir descolonizando esta culpa, y este folleto y esta reflexión de la tarde invitan a ir hacia allá. Y también se encuentra con nosotras la doctora Marilu Rojas. Ella es doctora en teología sistemática, es profesora de la Universidad Iberoamericana, es profesora del doctorado de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana también, es directora de la revista Sofías, es parte de este grupo de acompañamiento espiritual y es profesora de la Comunidad Teológica de México en estos asuntos de género y teología. También nos acompaña a las alumnas y alumnos con su reflexión. Es una querida amiga, una gran hermana que desde el mundo católico abre fronteras y también le llueven las pedradas y los guayabazos para la gente ultracatólica que no entiende que la fiesta de los cuerpos es importante para la redención y la salvación de los cuerpos. Bienvenida, Marilo. Muchas gracias por la presencia de cada una de ustedes, por Rebeca, Margarita, Diana, Miguel Ángel, Julián, Católicas por el Derecho a Decidir, por ahí están Dafne y algunas otras de las compañeras. Muchísimas gracias. Y por este banquete de sabores y saberes que acabamos de disfrutar. Bueno, solamente decir, entonces voy a intentar compartir pantalla, a ver si puedo compartir, creo que sí. Solamente para mostrar la carátula del textito, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a escribir este pequeño folleto, pues lo pensé para las mujeres que llegan muy tristes, dolidas, compungidas, obnubiladas por el dolor de lo que es la culpa, ¿no? Y a mí personalmente me da mucha rabia y a la vez tristeza, es una mezcla de sentimientos, cuando por la culpa las compañeras mujeres están negadas a ver la posibilidad de otro futuro, de esperanza, de alegría, de gozo. Y eso es lo que me llevó a escribir este folleto desde el feminismo propiamente, en el que soy militante, para hablar de la culpa desde otras categorías, ¿no? Y entonces, pues sí, había que amigarse con el cuerpo. Esta fiesta de la que has mencionado, Margarita, que me ha encantado como lo has presentado, justamente, ¿por qué no somos capaces de sentir placer, de disfrutar, de llegar al erotismo sin sentir culpa? Esa era una de mis preguntas, ¿no? Otra gran pregunta es ¿por qué la culpa está más asignada hacia las mujeres que hacia los hombres? ¿Qué pasa con los cuerpos enfermos de tantas mujeres? Porque hay sistemas patriarcales que se encargan de enfermar a las mujeres, ¿verdad? Y entonces yo también invito a quienes nos están escuchando o están en los medios, en este panelito, por cómo nos tenemos que preguntar si los sistemas donde nosotras vivimos enferman o no enferman a nuestras cuerpos, a nuestras corporalidades. Porque parece que hay un interés por mantener cuerpos enfermos de mujeres, corporalidades culpables,
corporalidades vergonzantes, corporalidades revestidas de un sistema colonial, revestidas de estos sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Y entonces la intención mía dentro de proponer estas reflexiones era recuperar justamente el placer y el Dios del placer, la divinidad del placer. El placer es una emoción, un afecto, un sentimiento que se vuelve político. Y se vuelve político cuando lo colocamos como un derecho. Y se vuelve político ante un sistema de explotación que nos coloca siempre para proveer, para trabajar, para producir, para terminar con nuestros cuerpos exhaustos cada día o cada noche, porque si no lo hacemos así, sentimos que no somos útiles las mujeres, o sentimos que no hemos hecho nunca suficiente. Entonces, es por esa la intención de escribir este folleto, que es un folleto sencillo para que quienes gusten puedan leerlo y acompañarnos entre mujeres. No necesariamente tener un líder hombre que nos esté diciendo, mira, discúlpate, perdónate, sánate, ¿no? Sino que las mujeres seamos y creamos en la capacidad del acompañamiento mutuo, ¿verdad? Yo creo que las mujeres necesitamos recuperar el poder de nuestras corporalidades, la confianza en nosotras mismas, el amor por sí mismas, el derecho al placer, pero sobre todo la confianza en saber que entre nosotras nos podemos acompañar. Y nos podemos acompañar cuando hemos sido juzgadas, cuando hemos sido victimizadas, cuando hemos sido repudiadas, cuando hemos sido señaladas por alguna u otra situación. Entonces, en el folleto justamente contiene 3 puntitos muy breves, que es la culpa, cómo se instala en el imaginario de nuestras corporalidades. Un segundo punto que habla justamente de cómo el discernimiento es una herramienta que nos puede, el discernimiento feminista, hay que aclararlo, no cualquier discernimiento, ¿verdad? Sino el discernimiento feminista nos ayuda a desinstalar estos sistemas de culpabilidad patriarcal, quiriocéntrica, institucional, y después, sí, algunas herramientas como desinstalarlo, y finalmente el tercer punto al que yo he llamado la amigarse con el cuerpo, ¿verdad? Ser amigas, convertirnos en amigas de nuestra propia corporalidad, de nuestras emociones, de nuestros erotismos, de nuestra sexualidad, amigarnos entre nosotras. Y amigarse entre mujeres también se convierte en un asunto político. Y se convierte en un asunto político justamente porque nos han creado en la enemistad, nos han creado en la rivalidad. No, y estos sistemas o estas herramientas de rivalidad, de enemistad, también son políticas, pero políticas contrarias a la recuperación de nuestra propia autonomía. Y entonces liberarnos de la culpa sí es liberarnos de las instituciones patriarcales, es liberarnos de la imagen de Dios patriarcal y es liberarnos también del control de las religiones, especialmente de las religiones monoteístas, que han colocado la corporalidad como no deseante, no placentera, no erótica, ¿verdad? Y no gozante. Y entonces estamos apelando justamente al derecho al placer, al derecho al erotismo, al derecho al gozo, al derecho a la recuperación de nuestra propia corporalidad en un ejercicio justamente de socio-autocuidado, ¿verdad? Entonces las feministas comunitarias están hablando mucho del socio-autocuidado, es decir, cuidamos nuestras corporalidades individual y colectivamente, en comunidad. Y entonces, si ejercemos el socio-autocuidado, pues este socio-autocuidado implica que la comunidad de mujeres nos cuidamos entre nosotras. Y cuidarnos entre nosotras es realmente necesario en un país donde nos asesinan, nos violentan
y hasta nos comen los caníbales del patriarcado. Muchas gracias. Yo hasta aquí quiero dejar mi presentación. Gracias, Marilu. Pues nos presenta cómo las mujeres han sido negadas de esperanza, de alegría, de gozo, y nos dice por qué escribe este folleto. Y nos habla de amigarse. Marilu destaca mi manera de entender. Amigarse con el cuerpo y amigarse entre mujeres. Creo que es fundamental este punto que Marilu ha señalado. Y lo vuelve el amigarse entre mujeres un asunto político. Porque dice el dicho, mal dice el dicho, mujeres juntas ni difuntas. Cuando habla Marilu, recordé ese mal dicho, porque eso es precisamente lo que hay que ir en contra. Por eso es asunto político, claro. Porque liberarse de la culpa también es liberarse de las imágenes del Dios patriarcal. Por eso hay mucho en la teología feminista, es lo que ya no debe decirse de Dios. No se habla de una nueva divinidad, solo de nuevas imágenes que van en ese sentido. Y este socioautocuidado el que nos habla nos parece muy importante en nuestros países tan feminicidas, donde parece que se van liberando las mujeres recuperando su cuerpo y viene esta ola tan fuerte de esta reacción machista de feminicidio. Y ya vemos que ni la policía ni las políticas públicas las van a cuidar, es entre ustedes. Por eso me parece, destaco este punto de Marilu que las feministas están llevando a cabo actualmente del socioautocuidado. Pues en este aspecto, bienvenida a esta reflexión desde las cuerpas, los cuerpos, el gozo, el no negar esperanza y alegría, desde esta mirada que ya Margarita presentaba, desde la fiesta de los cuerpos, me parece, no la destrucción de los cuerpos de este mundo negador y patriarcal, sino desde las fiestas de los cuerpos. Y esta es la de la decolonización de la culpa, precisamente. Y estas son las nuevas teologías que la gente muy ortodoxa no quiere escuchar y que se asusta porque quieren mantener esta religión patriarcal, esta religión de muerte y de opresión. Y vamos a iniciar una segunda ronda después de habernos escuchado para dar como unos pequeños conclusiones de este diálogo esta tarde y después tendremos respuestas a alguna de sus preguntas en las redes sociales que nos están planteando. Adelante, empezamos con la pastora Rebeca Montemayor. Sí, gracias, Julián. Bueno, yo esto lo dejé al final porque es con lo que termina Marilu. Por supuesto que creo en las redes de mujeres, en las alianzas, en los maternajes que hablábamos hace unos días, como esas redes que nos sostienen, nos nutren, donde podemos celebrar con libertad, donde podemos disfrutar con placer. Entonces, yo haría un llamado, como bien decías, Margarita, a la irresponsabilidad, como creo que también yo lo comenté, a la responsabilidad de mi transgresión y mi libertad. Es un llamado a la no culpa, pero sí a la responsabilidad, pero ese derecho libre que tenemos también para decidir en la comunidad de las mujeres. Y lo que yo sí creo es que también tenemos que feminizar algunos personajes masculinos, porque, por ejemplo, veo, y que creo que lo menciona Marilu, creo que también nos tenemos que sacudir las mujeres, a las caínes que ignoran a sus hermanas más vulnerables, a que realmente nos veamos como somos, nos honremos, nos reconozcamos, porque estamos por ellas y ellas están con nosotros y con nosotras y nosotros. Y sí decir a las Abeles, la ofrenda de Abel pues era vida, pero lo mataron. Entonces diríamos, queremos a las Abeles vivas, ¿no? Así cuando decimos nos queremos vivas. Esta es una manera de continuar la vida. Entonces yo sí quisiera como hacer también un llamado a saber que creo que aquí es donde se afirma la resurrección, es el espejo de la otredad. De otra manera no hay resurrección. Entonces, ¿cómo las mujeres, en este gran ejemplo y legado que tenemos de las feministas comunitarias, que diríamos, no es que estemos descubriendo el hilo negro, pero sí hay que descubrir precisamente esto, vernos en las otras y saber que en esta gran diversidad es posible esta transformación y este goce, más allá de las clases, porque estoy súper de acuerdo, ¿no? Que la división y la escisión tienen que ver también con estos sistemas políticos patriarcales. Entonces, ¿nos queremos vivas? Sí, nos queremos vivas
queremos tocarnos y hay una película de Ágora, la gran filósofa, ¿no? Griega. Hay una escena de la película que la vi hace muchos años. Sin embargo, cuando su alumno toca el dedo gordo de su pie, o sea, la escena es así, es de lo más erótico y siente uno todo lo que está sintiendo el chico al tocar el dedo gordo del pie de su profesora. Y me hizo también recordar a María de Betania, ¿no? Cuando lava los pies. Y ha sido bien interesante porque lo acabamos recién de ver en nuestra iglesia y cómo algunas comentaron, sí es verdad, estamos muy acostumbradas a darnos la mano, ahora nos podemos abrazar, pero ¿quién llega y nos toca los pies? Diríamos que es una persona loca, ¿no? Entonces, ¿cómo atreverse a tocar los pies? Que es algo muy íntimo, atrevernos a ungir los pies de las otras, diríamos. Es también un acto también de placer, pero que también nos hermana. Entonces, terminar con la vida, vernos en las otras, reflejarnos porque somos espejos y ecos y resonando. Creo que eso es para mí lo que me deja el folleto en el mensaje de esperanza. Y bueno, y este grupo es por lo que trabajamos. Realmente porque las mujeres puedan tocarse todo su cuerpo y decir, no tengo culpa, pero tomé una decisión importante para vivir. Gracias. Gracias, Rebeca. Y escuchamos a la reverenda Diana en sus conclusiones esta tarde. Gracias nuevamente a todas, a todos por este espacio. Y bueno, mis conclusiones es algo muy sencillo, ¿no? Primeramente, ser conscientes de lo que sentimos y por qué lo sentimos. Eso, al ser conscientes, nos va a llevar a dar un paso y a buscar ayuda. O sea, ser conscientes y quedarte única, o sea, no puedes ser consciente y quedarnos donde estamos. El ser consciente nos invita a caminar y a salir, pues, del dolor o de la zona de confort, o como le llames, para ir más allá, ¿no? Buscar ayuda, buscar apoyo, y precisamente este grupo de acompañamiento espiritual estamos para eso, ¿no? Para acompañar sin juzgar. Y precisamente retomo un poco la teología de la resurrección, o sea, de la vida, no del sacrificio, no del dolor. O sea, para que hubiera resurrección, pues tuvo que haber muerte. O sea, tenemos que morir a esos estereotipos, a ese dolor que nos mata para resucitar a una nueva experiencia de vida, y también tener en cuenta la teología de la encarnación en el sentido poniendo pues el ejemplo de Jesús, ¿no? De la encarnación en la humanidad, una persona humana en todos los sentidos, limitado, juzgado, y así pues, y liberado al mismo tiempo, y que trae la liberación, ¿no? Que es lo que buscamos ahorita. Y bueno, un llamamiento a las distintas iglesias, que precisamente muchas veces nos hemos quedado en atender únicamente a las infancias en las escuelas dominicales o en el catecismo, y hasta ahí se queda. Entonces, para mantener a esas personas, pues es con el sentimiento pues de culpa para no ir más allá, ¿no? O sea, como que nada más lo básico, ahí quédate y sigue teniendo miedo para continuar. Y pues les vuelvo a decir, Dios, Padre, Madre, es vida, es libertad, es amor, es misericordia, es justicia, es paz. A Dios no se le ofende, y precisamente ese Dios, esa diosa, Padre, Madre, nos abre los brazos y nos recibe como somos. Muchas gracias. Gracias, Diana. Y escuchamos al pastor Miguel Ángel Solórzano en sus conclusiones esta tarde. Muchas gracias, Julián. Pues simplemente agradecer de todo corazón el espacio, toda la sabiduría y el aprendizaje que se puede recibir a través de estos espacios. Creo que, y como bien decía Diana, creo que a nosotros nos toca también hacer esta especie, como decía hace un rato, de escaneo, ¿no? Para ir desconstruyendo prácticas patriarcales, prácticas que imponen culpa desde las instituciones religiosas, desde nuestros propios contextos. Creo que tener herramientas como estas también y poder que estén así a la mano de
las personas, también desinstitucionaliza el acceso a la libertad que se encuentra en ellos, ¿no? Agradecer a Católicas ya pusieron por ahí el link, y también por toda todo el trabajo para facilitar el acceso de las compañeras, de las mujeres, a recursos que puedan ir en el camino de la teología liberadora, de la teología de la resurrección. Invitar también a nuestras comunidades a poner el tema como algo para dialogar, ¿no? A seguir platicando sobre esto, a aprender lo que podamos aprender del tema de la liberación de la culpa, y agradecer a Margarita por la manera tan festiva de hacer esta invitación a desnudarnos de la culpa. Por ahí alguien en el Facebook ponía hashtag fuera la culpa o fuera culpa, y me parece que eso finalmente es el sentido o parte del enfoque que tenemos como grupo de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento, no de adoctrinamiento, no de imposición, sino de acompañar, y en el proceso de acompañar ir aprendiendo unos de otros, unas de otras, e ir creciendo de manera justa, de manera equitativa, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, y gracias sobre todo también a Marilú, que ha puesto este tema desde hace ya un buen rato en el grupo, y que nos trae hasta este momento para poderlo disfrutar, para poderlo saborear, y para poder ir aprendiendo de la reacción de cada uno y de cada una a raíz del documento, ¿no? Un documento que provoca también, y que justamente con la intención de poner el tema, de que el tema no siga siendo un tema tabú, y que las iglesias, las comunidades, las mujeres puedan también tener acceso a esta información, a esta reflexión. Muchas gracias a todas, a todos. Pues gracias, Miguel Ángel, y escuchamos a Carmen Margarita en sus conclusiones. Muchísimas gracias nuevamente, Julián, y compañeros, compañeras. Yo lo que quiero hacer es felicitar el esfuerzo, la perseverancia de Católicas, de Marilú en particular, por echarse al cuerpo el producir este folleto que lo que es la invitación, y lo retomo, que la hizo Marilú y la hizo Miguel, es a que ustedes tienen el folleto en las manos, estudien ustedes autónomamente, no necesitan de expertos y expertas. Las expertas son ustedes, son sus cuerpos. Organícense para el conocimiento, para gestionar conocimiento comunitario. Y si no pueden reunirse en espacios de iglesia, pues por ahí hay una iglesia silvestre que son muy bonitas. Vayan para esa. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu invitación. Pues la mayor iglesia es la vida. Ahí está. No necesitan de estas grandes instituciones, a veces pesadas, y que arrastramos tantas culpas. Pues escuchamos a Marilu. Pues nada, simplemente estar muy agradecida con cada una de ustedes, con Católicas por el Derecho a Decidir, que han apoyado esta iniciativa, y bueno, continuar con la invitación que ya hacía Margarita. Gracias, Margarita, por tu invitación de democratizar el conocimiento y atrevernos a acompañarnos entre nosotras, a estudiar, a leer el folletito, a enriquecerlo, ¿por qué no? También necesita ser enriquecido, corregido y aumentado para que muchas más mujeres puedan autoliberarse de estas realidades de culpabilidad, ¿no? El objetivo de hacer un folleto y no un libro es para que pueda cada una tener el acceso al conocimiento, y después ir profundizando con las compañeras, ir colocando algunas preguntas, haciendo círculos de estudio, en donde quiera que cada una esté. Y pues eso, ¿no? Apoyar al proceso porque es un proceso de desculpabilización
de nuestros propios entornos. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por darse el espacio para leerlo. Mil gracias. Gracias, Marilu. Pues mientras mis compañeras de Católicas me envían algunas de sus preguntas en el Face, reciban un saludo de la Codirección de Católicas por el Derecho a Decidir México, y agradezco también a mis compañeras que no aparecen, pero que están haciendo posible esta transmisión, a Dafne Huerta, coordinadora de comunicación de Sede de México, a Naomi y a Mayra Miranda, que están atrás de cámaras, ahora sí, haciendo posible esta transmisión, y a todas nuestras compañeras de Católicas que con su trabajo cotidiano y su solidaridad hacia el mundo de las mujeres y la descolonización trabajan profundamente. Hay varios agradecimientos en el Face. Me dicen que no hay preguntas como tal en este momento. Hay varios comentarios que agradecen sus participaciones en esta tarde. Pues agradecemos a esta gente que está desde el Face siguiendo este conversatorio, este foro esta tarde, que se ha conectado, ha dado su tiempo. Queda aquí en el Face el video para quien más tarde quiera escuchar este foro, estos diálogos. Pues muchísimas gracias también a quienes han escrito sus comentarios en el Face, precisamente, y gracias, insisto, a quienes hacen posible esta transmisión, que no están al frente, pero que hacen posible, a Mayra, Dafne, a Naomi y a la Codirección de Católicas que hicieron posible la edición de este folleto, y Marilu, que nos ilustra una vez más y nos guía. Yo agradezco profundamente a Marilu porque siempre que la escucho también me da muchas luces y muchas preguntas, porque se construye esto con muchas preguntas. No cabe duda que el conocimiento es a partir de preguntas. Parece que es malo preguntar y yo creo todo lo contrario. Es muy bueno preguntar y esta tarde hemos escuchado muchas preguntas. Pues sin más, muchísimas gracias por su presencia desde aquí, desde el Zoom, desde el Face, quienes nos han seguido y quienes nos van a seguir y a escuchar. Buena tarde, continuamos esta reflexión. Muchas gracias desde nuestro corazón, desde Sede de México. Reciban nuestro agradecimiento. Buena tarde. Listo, ya estamos fuera de aire. Pues listo, muy bien, muchas gracias. Abrazos.